Ahora tenía peor aspecto. Estaba igual de arrugada, si no más, solo que también tenía feas verrugas cancerosas que cubrían su cuerpo. La carne se le colgaba de las extremidades como una bolsa vacía y estaba cubierta por feos parches descoloridos. Su mejilla izquierda estaba inflada al tamaño de una toronja por un tumor maligno que supuraba pus, y su cuello estaba cubierto de llagas abiertas que supuraban, obviamente infectadas. Sus ojos estaban hundidos y huecos, y su otrora hermoso cabello se había caído parcialmente. Orochimaru en realidad retrocedió en estado de shock. La pobre Hirobo vomitó y Tayuya pudo escuchar a sus otros compañeros perder lo que quedaba de la cena de anoche entre los arbustos. Su propia cara se puso verde y eso no fue un truco. Su nada se veía claramente horrible. Y olía peor, a gente vieja, a podredumbre y a drogas. Fue una ilusión realmente horrible, y todos se alegraron cuando ella lo cubrió nuevamente con su aspecto joven. Pero una ventaja de verse tan mal era que nadie estaba ansioso por sondear de cerca para buscar fallas en su imagen, no es que las hubiera. Tsunade era médico, el mejor vivo. Sabía lo terrible que podía ser la mala salud, ya que a menudo la habían llamado para ocuparse de esos casos. Así que ya ves, confesó. Tengo que trabajar rápido. No me queda mucho tiempo, ya que mi cuerpo se está desmoronando. Has trabajado con la inmortalidad antes. Iba a tratar de hackear a este Genin para estudiar su capacidad de curación. Pero ella lo miró esperanzada. Orochimaru ahora sintió que sabía lo que estaba pasando, y su rostro mostró una de sus características sonrisas demasiado amplias. A su entender, su viejo y vanidoso compañero de equipo se había topado con esa barrera contra la que todos habían luchado, la vejez, y ahora estaba tratando desesperadamente de buscar respuestas, tal como lo había hecho hace tanto tiempo. Él también podía creerlo. Su técnica de regeneración le costó años cada vez que la usaba. Tampoco eran jóvenes, pero eso la envejecería más que la mayoría. De repente se sintió en control total de la situación. Prometiste ayudar, suplicó, mientras Izune solo miraba, pareciendo indefensa y preocupada. Una ligera variación de este guión resultaría en Orochimaru sacando a relucir su técnica de transferencia / posesión de cuerpo para enseñársela a sus compañeros Sannin, arrastrando a Tayuya hacia adelante para ofrecerla como la nueva anfitriona de Tsunade, y luego riéndose cuando su antiguo compañero de equipo obtuvo un cuerpo nuevo, uno ya marcado con su sello maldito y, por lo tanto, obligado a servirlo al igual que la sucursal de Yuga. A Tayuya no le había gustado ese reinicio, pero lo había aceptado. Porque todos sabían que no era permanente, y conocer la técnica del tipo para apoderarse de los cuerpos ayudó mucho a saber cómo revertirlo o vencerlo. Sin embargo, habían aprendido ese yatsu, por lo que no había razón para hacerlo de nuevo. En realidad, en cada reinicio, en el primer momento en que Tayuya tenía un segundo, ella quitaba su sello maldito y colocaba una ilusión sobre él para que él pensara que todavía estaba sobre ella. Después de una docena de experimentos de este tipo, poco a poco había aprendido a eludir todas las medidas de seguridad que le permitían saber si realmente estaba allí o no. La ilusión del sello maldito podría no tener una utilidad general, pero era un conocimiento invaluable en su posición, ya que despertaba cada reinicio prácticamente al alcance de la mano del Sannin, pero ya no quería ser su títere. Interrumpiendo justo antes de que la serpiente pálida estuviera a punto de hacer la oferta, Naruto rodó contra las piernas de Shizune, derribándola sobre su sorprendido mentor, derribando a ambos sobre Orochimaru. De estos pequeños cambios se aprovechan a veces grandes cosas. Tayuya saltó hacia adelante, ya levantando un kunai para apuñalar al Genin rubio que amaba más que a la vida misma. No es un hecho que estuviera ansiosa por publicitar a su empleador actual, pero en cambio solo logró cortar su abrigo y algunos cables mientras se retorcía frenéticamente. Los cables se cortaron, los Genin se levantaron de un salto e inmediatamente revirtieron la técnica de atrapamiento, atrapando a todos los ninjas y sus guardias Sound 4 en un momento. La única vez que lo presionaron, demostraron que solo habían atrapado un clon de barro de Orochi bastardo. Era resbaladizo como una anguila, pero era juguetón a su manera retorcida, y el tipo se contentaba con fingir que lo habían atrapado. Por ahora. De repente, Naruto se detuvo, preguntando conversacionalmente. Dime, Orochimaru, ¿estás interesado en las líneas de sangre, no? ¿Alguna vez te has preguntado qué le hace a una persona ser mordida por el Kyuubi? Era un riesgo calculado,
pero todo con la serpiente Sannin lo era. El pálido Sannin parpadeó desde donde estaba atado. Supongo que implicaría la destrucción total del cuerpo mordido. Por lo general, sí, estuvo de acuerdo Naruto. Sin embargo, hay una o dos circunstancias en las que resulta diferente, así. Inclinándose, le dio a Tsunade un mordisco en su hombro expuesto y, junto con eso, ella liberó el cambio de forma que mantenía a raya su paquete de clan, revelándose a sí misma con sus deliciosas partes rubias y astutas. Tsunade hizo un trabajo maravilloso al mirar sus manos, liberando sus ilusiones permanentes, ambas, como si fueran una, y luego, frotándose la cara con asombro, solo para descubrir un par de orejas extra en la parte superior de su cabeza. Su mirada de sorpresa no tuvo precio. Tayuya tuvo que recordarse a sí misma que era falso. Cucucucu. Las extremidades de Orochimaru se fundieron en su cuerpo y se deslizó como una serpiente fuera de esas bandas de alambre, antes de reformar su forma humana nuevamente, todo esto hecho de manera distraída, como si alguien más tomara un vaso. Interesante. No es así. Naruto estuvo de acuerdo, toda amabilidad, antes de morder rápidamente a Shizune, quien había estado mirando con sorpresa maravillosamente fingida a su mentor, y desencadenó los mismos cambios en ella. ¿Cómo funciona? El serpiente Sannin se inclinó sobre el hombro del niño para inspeccionar los cambios, pero por lo que pudo ver, eran reales. Eso es porque eran el verdadero negocio. Soportarían cualquier cantidad de prueba. Pero eso fue solo para que se interesara. No había visto el proceso de conversión real desde la postura de un médico o un científico. Se habían deslizado deliberadamente por estos rápidamente para llamar su atención con el proceso y hacer que se interesara en observarlo más a fondo. A estas alturas, Ino ya había usado una de las variantes de las técnicas de su familia para lanzar un ataque desde un rango extremo y ahora estaba escuchando los pensamientos de Snake Sannin. Diablos, tenían a la mitad del clan intentando eso. Sin control, pero así no tendrían que engañarlo para que dijera nada. Lo que pensó cuando observó esto sería registrado por ellos mientras escuchaban en silencio sus pensamientos privados desde el fondo de su cabeza. Sí, el Yamanake podría ser insidioso de esa manera. Eran uno de los grandes clanes por una razón, ¿sabes? Naruto le sonrió a Orochimaru. Eso sería revelador, bromeó. Al instante quedó envuelto en anacondas convocadas, contra las cuales Naruto pateó inútilmente, tratando de escapar de su aplastante control. Es un contagio. Puedo elegir mujeres como compañeras y la línea de sangre que el Kyuubi me da les transfiere una copia. Cucucucu. Interesante, se regodeó la serpiente Sannin. Tayuya se vio empujada hacia adelante y descubrió que era la experiencia más difícil de su vida fingir aprensión cuando llegó el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Muéstrame. Me gustaría ver mejor la conversión. Naruto fue liberado de las serpientes y Tayuya lanzó una mirada aprensiva al líder de su pueblo titular, solo para mostrar el espíritu apropiado de, oye, ¿a qué me estás metiendo aquí? Tengo que mantener las apariencias. Las objeciones no significaban nada para Orochimaru, por supuesto. Quien tenía un baile complicado que no debía ser usado como sacrificio para traer de vuelta a los viejos Hokages. Era una de las lecciones más deprimentes que había aprendido el antiguo ninja del sonido. Orochimaru no tenía lealtad con nadie más que consigo mismo. Lo sirves, y él elige la forma en que lo sirves, incluso como forraje experimental. A menudo como forraje experimental, en realidad. La habilidad ninja no proporcionaba seguridad, ya que quería probar cosas tanto en ninjas fuertes como débiles. A menudo se quejaban de que el hombre no sabía nada del valor de una buena herramienta. Naruto, por supuesto, bendito sea su corazón, todavía no veía a los ninjas como herramientas. Era uno de esos pensamientos que cada vez que se les ocurría convertía a su kunoichi en conejitos acurrucados. ¿Qué implica este linaje tuyo? Orochimaru preguntó mientras Tayuya desnudaba nerviosamente su cuello. Naruto se encogió de hombros. Oh, solo lo básico, sentidos más fuertes, más rápidos y más agudos, una cola que puedes aprender a usar como arma adicional, regeneración para lesiones y una forma de inmortalidad en la que ya no envejeces después de alcanzar tu mejor momento. Mordió el cuello de Tayuya. Solo que no era Tayuya.
Los ojos de Naruto se agrandaron cuando sus ojos se encontraron con los de Orochimaru, los dientes del rubio aún estaban clavados en el hombro del Sannin. Tenía la intención de burlarse de su enemigo con un «¿ves qué cosas geniales está recibiendo que tú no?» y aparentemente tuvo demasiado éxito, ya que el Sannin había realizado un impecable body switch en el último segundo con la chica pelirroja que en realidad tenía la intención de aceptar como Kitsune. En la mente de Orochimaru en ese momento pasó por la mente la idea de tener un linaje que hiciera todo lo que siempre había querido. Sin la capacidad de copia del Sharingan, y poder pasar eso a través de su propio ninja con unos pocos mordiscos, y morder a los sirvientes ya era algo que había demostrado estar dispuesto a hacer, ya que esa era la forma en que transmitía esos sellos malditos. Sin embargo, a Naruto no le gustaba ni confiaba en la serpiente Sannin, y esos eran requisitos previos para compartir el poder de su linaje. La explosión del poder de Kyuubi desatado con furia eliminó a todos en ese claro, incluido un muy atónito Naruto. 3. Notas del autor. Me pregunto si la degeneración tan grave de la serie ha provocado un desánimo general entre los fanáticos, ya que parece que últimamente se publican menos historias buenas de Naruto. Digo esto porque leer buena ficción de Naruto es la mejor inspiración para escribir buena ficción de Naruto, así como las buenas historias de Harry Potter me inspiran a escribir en el universo de Harry Potter. Y dado que últimamente escribía más Harry Potter que Naruto, sentí curiosidad y comencé a preguntarme si el fandom de Naruto estaba perdiendo fuerza y, de ser así, ¿por qué? Francamente, aparte de las respuestas a mi desafío Missing Hokage, no he visto muchas historias de Naruto últimamente. Han sido la mayor parte de mi lectura de Naruto últimamente y me gustaría agradecerles a todos por impulsar este nuevo capítulo del día del examen de Chunin. Capítulo 71. El examen de la marmota. Capítulo 71. Por la Lionheart. 3. Naruto le sonrió a Orochimaru. Eso sería revelador, bromeó. Al instante quedó envuelto en anacondas convocadas, contra las cuales Naruto pateó inútilmente, tratando de escapar de su aplastante control. Es un contagio. Puedo elegir mujeres como compañeras y la línea de sangre que el Kyuubi me da les transfiere una copia. Cucucucu. Interesante, se regodeó la serpiente Sannin. Tayuya se vio empujada hacia adelante y descubrió que era la experiencia más difícil de su vida fingir aprensión cuando llegó el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Muéstrame. Me gustaría ver mejor la conversión. Naruto fue liberado de las serpientes y Tayuya lanzó una mirada aprensiva al líder de su pueblo titular, solo para mostrar el espíritu apropiado de, oye, ¿a qué me estás metiendo aquí? Tengo que mantener las apariencias. ¿Qué implica este linaje tuyo? Orochimaru preguntó mientras Tayuya desnudaba nerviosamente su cuello. Naruto sonrió. ¿Por qué no lo ves por ti mismo?, se burló. Luego mordió el cuello de Tayuya. En blanco, con las apariencias, pensó Tayuya, instantáneamente envolviendo todo su cuerpo alrededor de Naruto y gritando un alegre sí, cuando sintió que el preciado linaje entraba en su sistema por fin, sacando un segundo par de orejas, astutas, y una hermosa cola larga y tupida. Y bigotes. No sabría decirte cuánto envidiaba esos bigotes. La capacidad de sentir los movimientos del aire de alguien que se acerca sigilosamente detrás de ti. ¿Oh sí? Se acabó el preguntarse nerviosamente si Orochi bastardo se había colado y te estaba mirando. Si alguien más en Sound supiera que tiene esta habilidad, sería la envidia de todos los ninjas allí. Sus orejas parabólicas de pelaje rojo también estaban lejos de ser inútiles. Y solo espera hasta que ella alcance la velocidad en esa cola. Tú, maestro, me vas a enseñar todo sobre cómo usar mi cola, declaró Tayuya cálidamente al oído de Naruto mientras se aferraba a él, gritando alegremente mientras envolvía cada miembro disponible alrededor de él y apretaba con todas sus fuerzas. Los otros 4 del sonido en realidad se sonrojaron cuando escucharon eso. Orochimaru frunció el ceño. El tema médico era fascinante, como coincidieron los miembros del clan Kitsune que leyeron los pensamientos superficiales de Orochimaru, pero ¿el otro? ¿Por qué está teniendo una reacción tan emocional?, exigió la serpiente Sannin. Con su larga cola peluda envuelta alrededor del cuello de Naruto como una bufanda, Tayuya levantó su rostro, recién bigotudo, y le dijo, porque estoy caliente. Y este pedazo caliente de carne de zorro me excita. Tú, censurado.
Los miembros del clan Kitsune que escuchaban los pensamientos de Orochimaru también registraron mucha confusión en su mente por su reacción. Pero aún así obtuvieron buenos datos. Tayuya volvió a acariciar a Naruto ante sus sorprendidos compañeros de equipo. Ahora ve a ser un buen, censurado, y, censurado, para que yo pueda, sacar, censurado, a este guapo, censurado. Orochimaru dirigió una mirada sorprendida a Tsunade, quien se encogió de hombros, sus propias partes astutas ondeando en la brisa. ¿Qué puedo decir? También queremos, censurarlo. Es solo que tenemos un poco más de autocontrol que Tukunoichi. Shizune se sonrojó maravillosamente debajo de sus propias orejas de pelaje negro, desviando la mirada con vergüenza infantil. Bastante inútil para crear un ejército, a menos que quieras que te censuren todo el tiempo, se encogió de hombros Naruto, su chaqueta ya se había quitado por un pelirrojo enamorado. Y además no son tanto un ejército como un harén. Se trata de crear parejas y bebés, coincidió Tsunade. Soldados no. Orochimaru frunció el ceño, censurado. Ukon resistió la tentación de taparle los oídos a Sekan para que no oyera más este tipo de conversaciones bruscas. 3. Tan buenos fueron los datos que obtuvieron al observar los pensamientos de Snake Sanin al observar la creación del linaje Kitsune, de hecho, decidieron repetir el intento en el próximo reinicio. Realmente no había nadie más que supiera la mitad sobre la creación de líneas de sangre que él, y fue fascinante aprender lo que hizo mientras observaba a uno invertido en un cuerpo normal. De repente, Naruto se detuvo, preguntando conversacionalmente. Dime, Orochimaru, ¿estás interesado en las líneas de sangre, no? ¿Alguna vez te has preguntado qué le hace a una persona ser mordida por el Kyuubi? Era un riesgo calculado, pero todo con la serpiente Sannin lo era. El pálido Sannin parpadeó desde donde estaba atado. Supongo que implicaría la destrucción total del cuerpo mordido. Por lo general, sí, estuvo de acuerdo Naruto. Sin embargo, hay una o dos circunstancias en las que resulta diferente, ACK. Resultó que su interrupción cuidadosamente programada llegó justo a tiempo cuando Mizuki entró corriendo en el claro, con dos Zanbu de Konoha pisándole los talones. Orochimaru envolvió a todos en una ilusión y antes de que Naruto tuviera tiempo de reaccionar, lo ató con su lengua para mantener al niño callado. El Chunin traidor tomó el suero que Orochimaru había prometido que le ofrecería poder y, por un tiempo, convirtió al antiguo maestro de la academia en un híbrido hombre/tigre con habilidades impresionantes. Antes de que venciera su sistema y muriera. Luego, la cabeza cortada de Naruto rodó sobre la hierba junto a la de Shizune, mientras que Orochimaru se inclinó para susurrarle al oído a Tsunade, dime, compañero de equipo, ¿qué esperabas ganar al tenderme esta trampa? 3. Yakumo se puso alerta en un santiamén y saltó de su cama. Esta demostración de actividad habría sorprendido a cualquiera que la conociera antes. Pero se reinició por la mañana. Tsunade había estado tan molesta porque su antiguo compañero de equipo mató a su esposo y a su amigo/aprendiz de toda la vida que ni siquiera había disfrutado matándolo a cambio. Pero Orochimaru se llevó una gran sorpresa cuando supo que su antiguo compañero de equipo no era ni viejo, ni el holgazán acabado que le habían dicho. Naruto podría tener problemas para matar a Orochimaru, pero Tsunade no. Le había arrancado la columna por ese truco. No todos los miembros del clan Kitsune tenían habilidades físicas de nivel Genin. Algunos de ellos habían sido Younin o Chunin antes del reinicio. Entonces, no todos tenían el problema de Naruto en la misma medida que él. Aunque la mayoría lo hizo, ya que la mayoría de las chicas han sido Genin, y verdaderamente Yakumo Kerame tenía el problema peor que la mayoría, ya que ni siquiera había sido una ninja antes de los reinicios. Aún así, incluso Ayame, la camarera de ramen, había estado en mejor forma que ella. El acondicionamiento que una vez tuvo su cuerpo durante su breve periodo de entrenamiento con Kurenai se había ido hace mucho tiempo. No, andar deprimido en una casa a oscuras no hace nada bueno para el tono muscular, y Yakumo estaba fuera de forma, incluso para ser un civil. Por eso había elegido esa como su peculiar área de estudio. Formando sellos manuales, la joven heredera de la línea principal de Kerame creó 2 clones de sombra, poniéndolos en marcha para sus tareas rutinarias. Uno usaría su línea de sangre para incapacitar a sus 3 guardias con la ilusión de que Kurenai y Tsunade llegarían.
informando a los guardias de un nuevo tratamiento, en realidad no muy diferente a su primera visita a la finca. Prácticamente repiten esa experiencia para el beneficio de sus guardias, lo que lleva a la eventual libertad de Yakumo. El segundo clon comenzó escribiendo uno de los sellos de recepción para la técnica Flying Thunder God en la sala de música de la mansión. Lo probarían más tarde hoy. Las personas criadas por la técnica de resurrección impura tenían procesos de pensamiento lentos como la melaza, y no ofrecían nada voluntariamente, solo obedecían instrucciones, por lo que al cuarto Hokage le había tomado una eternidad instruir a Naruto en sus técnicas distintivas, y luego se encontraron un inconveniente. Arashikesame, el cuarto Hokage, había colocado esos sellos por todas partes. Cada habitación de su casa, la mitad de las tiendas en Konoha, todas las cámaras del consejo, casi todas las habitaciones de la torre Hokage, y esparcidas a lo largo y ancho del país del fuego y de cada país y aldea que alguna vez había visitado. Por no hablar de los miles de esos sellos que había arrojado sobre cada campo de batalla desde que aprendió la técnica. El problema con eso era que Naruto no era el único genio instintivo en esa familia, y su padre tenía un don para diferenciar esos sellos, un don en el que no podía entrenar a su hijo, porque no sabía cómo lo hacía. Él mismo. Naruto había usado una vez 1000 clones para ir a saltar, y no podía decir si, después de un reinicio completo, alguno de ellos había visitado el mismo lugar 2 veces. No tenían nada parecido a la capacidad de controlar dónde habían llegado. Al carecer de la habilidad genial de Arashi para distinguir automáticamente esos sellos, estaban ocupados haciendo experimentos para determinar otra forma, y uno de los que se llevaría a cabo este reinicio era tratar de ver si podían distinguir el chakra de aquellos que escribieron los sellos. Aparte, cada chica escribiría uno basado en su propio chakra, y luego intentarían ver si podían encontrar el suyo propio. También usarían clones para saltar, porque hasta ahora no se había sabido dónde terminaría alguien que usara la técnica del dios del trueno volador. Puede ser en una tienda, en algún desierto anónimo, o entre un grupo de ninjas enemigos que están tan sorprendidos de verte como tú de verlos. Por supuesto, eso fue interesante, emocionante y nuevo, por lo que Flying Thunder God Tag ya se estaba convirtiendo en uno de sus juegos favoritos. Observa los países elementales y sumérgete en todo tipo de situaciones, lugares, cosas y ninjas enemigos nuevos que intentan matarlos de formas que ninguno de ellos había visto antes. Oye, el aburrimiento seguía siendo su peor enemigo y esto fue casi un shock por lo mucho que era todo lo contrario. Incluso Anko elogió cómo los estaba sacando de sus rutinas y volviendo a despertar su conciencia situacional para visitar una playa soleada donde Mist Kunoichi estaba tomando el sol, y rociarlos a todos con agua helada de un yatsu, aparecer fuera del castillo de un daimyo, y lanzar 100 granadas de pintura, ver tiendas que nunca antes habían visto, y si tenían algo que Naruto no podía hacer, cómpralo para que pudiera desarmarlo y aprender los patrones, u otras tonterías divertidas. Realmente, era la vida comenzar a tener experiencias originales nuevamente, sorprendiendo a muchos con lo mucho que extrañaban esto. Tarde o temprano incluso aprenderían a perseguirse mientras lo hacen. Esta fuente de originalidad también desencadenó otra. Con la ayuda del increíble recurso que era la biblioteca del clan Uchiha, que ahora todos tenían un clon leyendo en todo momento, y otros practicaban lo que habían aprendido allí. El clan Kitsune ahora estaba explorando la investigación de Yatsu, con la esperanza de crear su propio. Oye, casi todos los ninjas de rango S lo hicieron, y, conociendo a Konoha, Naruto podría salvar al país entero varias veces, masacrar a Akatsuki, vencer a enemigos legendarios y aún seguir siendo un genin. Entonces, como ninguno de ellos planeaba hacer otra cosa, iban a hacer lo suyo. Tsunade, que ya había hecho una en la forma de su técnica de fuerza, se apresuró a señalar que Naruto ya la superó en el departamento de creación de Yatsu. Estaba su verdadera transformación, sin mencionar que su velo tenía menos límites, pero había inventado las técnicas sexy y harem antes de salir de la Academia Ninja. Nunca había oído hablar de otro ninja que hubiera creado sus propias técnicas antes de convertirse en ninja. Sin mencionar los que pueden noquear a un Hokage. Pero, naturalmente, Konoha no le dio crédito por esta hazaña legendaria. Diablos, fue solo una vez que comenzaron la investigación de Yatsu que descubrieron que su habilidad Sapesif no era su técnica original más impresionante. Naruto no conocía la técnica Shadow Clone. O, había creado una versión de eso.
Pero al igual que su transformación especial, en aquel entonces realmente no sabía leer, así que hizo lo mejor que pudo con las imágenes de los sellos manuales y la descripción aproximada que pudo obtener de los kanji que podía entender, que no eran muchos. Fue solo una vez que comenzaron a profundizar en las técnicas en serio que Tente notó que la versión de Shadow Clone que le había enseñado, aunque similar a la técnica oficial prohibida, no era la misma y tenía algunas diferencias bastante importantes. Fue entonces cuando fueron a interrogarlo y descubrieron que el niño había aprendido la técnica que apenas podía leer y la había descifrado a partir de instrucciones parciales, algo que ahora sus esposas deseaban egoístamente que hubiera hecho más, ya que cada vez que Naruto lo hacía, parecía mejorar sustancialmente las técnicas. Su transformación fue en realidad un cambio de forma sólido. Su técnica Velo cubría más área por menos costo y podía mantenerse en un rango mayor, y resultó que sus clones de sombra no dividían su chakra en absoluto. De hecho, estrictamente hablando, solo podría denominarse clon de sombra avanzado porque sus duplicados eran en realidad versiones más inteligentes sin alcance máximo. Esto último era bastante fácil de determinar cuando saltaban al dios del trueno. Cuando aprendió lo que pensó que era la técnica Shadow Clone, Naruto de alguna manera generó una bocanada de chakra y luego usó Sapesiv para transformar ese chakra en una copia de sí mismo. El costo era bastante alto allí, un drenaje de rango A por clon, pero no tan malo como dividir tu chakra de 1000 maneras diferentes. De hecho, estaban pensando en llamarlo la técnica Kitsune Clone, ya que necesitabas la línea de sangre del clan para realizarla. La capacidad de cambiar de forma era parte integral de él, y las transformaciones reales eran un aspecto de su naturaleza astuta. Resultó que el pobre Kenoemaru solo había aprendido un disfraz bastante preciso usando la técnica normal de transformación de la academia cuando Naruto le enseñó, no la técnica sexy real como Naruto la había desarrollado, ya que se basaba en su habilidad para cambiar de forma, que nadie que no fuera Kitsune tenía. Aún así, Yakumo no era el tipo de chica que se quejaba de las ventajas únicas que podrían mantener con vida a ella, a sus hermanas, a su marido, a sus amigos o a sus eventuales hijos. Ninguno de su clan estaba molesto por eso, para ser honesto. Mientras sus clones se ocupaban de las tareas de rutina, Yakumo fue a ducharse. Un baño sería mejor, pero llevaría más tiempo, y quería reunirse con sus amigos y su nueva familia lo antes posible. Y eran familia. El Kyuubi había devorado a la rama Kerame varias veces, lo suficiente como para haber copiado su habilidad de ilusión mental en el paquete de línea de sangre del clan Kitsune. Así que eran tanto su familia como cualquiera, y más que los sospechosos miembros de la rama que la habían atrapado aquí. No, Yakumo estaría eternamente agradecida con sus rescatadores, además, siempre habría un baño de aguas termales más tarde. Siempre lo había. Esas ilusiones de entrenamiento habían sido el comienzo de su maravillosa carrera ninja, pero no fueron el final de su rápido avance. Había pasado más de unos pocos reinicios recibiendo largas instrucciones de Ino, ahora la mejor usuaria de las técnicas del clan Yamanake en la aldea, y sus habilidades y destrezas acopladas al linaje Kerame eran simplemente aterradoras. Como debería poder atestiguar un demonio menor. A Yakumo le tomó menos de un segundo cada mañana lanzar al demonio que la poseía en una ilusión que destruyó su mente, seguida poco después por el cuerpo construido con chakra. Ella se encargó de eso mientras se afeitaba las piernas tristemente descuidadas, y eso tomó solo unos pocos segundos, ya que Naruto había desarrollado innumerables técnicas de aseo que había compartido con las mujeres del clan Kitsune. Los demonios podrían no estar sujetos a ser destruidos físicamente, pero mentalmente era un asunto completamente diferente, al menos para los pequeños. Y una vez que ya no tenían una mente, el chakra que eran sus cuerpos se disipó como un yatsu después de que ya no se sostenía. Podría dejar algunos rastros de lo que había hecho mientras estaba activo, pero la energía se había ido. Apagado como una vela. Luciendo mejor de lo que nunca había tenido ajustes previos, Yakumo se secó el cuerpo con un juego de toallas grandes y esponjosas. Sí, podía hacerlo con técnicas, pero esas absorbían demasiada humedad y dejaban su piel seca y